Usted está en compañía de Radio Cabildeo Digital. Pruebas del fraude cometido por los tribunales electorales para favorecer a Evo Morales. Enrique Velasco está con nosotros y él ha hecho un estudio interesantísimo, novedoso, de todo lo que usted ya escuchó. Esta es una parte novedosísima. Enrique, gracias. Amalia, bueno, gracias por tu vamos invitación. al grano. Vamos al grano. ¿En qué consiste? Vamos por la conclusión y después me Okay. desmenuzas el procedimiento. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que en realidad para lograr los resultados que se alcanzaron al final del día, no se requería un fraude masivo, ¿no? Es decir, volteando 15.000, 20.000 votos, quitándole a uno y poniéndolo al otro, era suficiente para lograr el resultado que se ha tenido de del 0,5% por encima de los 10 puntos de entre el primero y el segundo. Es decir, en los resultados Evo Morales no alcanzaba esa distancia de 10 puntos con Mesa. Le faltaba poquito. Y tú dices, ese poquito, ¿cuántos votos representaban? Alrededor de 30.000, 35.000 30.000 votos, aprox, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso se podía lograr o dándole 15.000 a Mesa y poniéndolos a más, por ejemplo, o con algún otro tipo de jugadas, pero que implicaban no más de 200 actas. O sea, cada acta tiene alrededor de 200, 240 votos. Entonces, si hablas de 30.000, estamos hablando de 150 actas aproximadamente. Y 150 actas es una parte muy pequeñita de las 34.000 y tantas actas de todo el país. Entonces, el gran desafío no está tanto en revisar acta por acta para ver si le quitaron un número, si le subieron otro número, porque claro, todo eso siempre puede ser error humano, puede ser una cantidad de factores y se va diluyendo, ¿no? Cuando tú tratas de sumar el resultado neto de todos estos pequeños errores, de repente encuentras 5.000 votos a favor de uno, 2.000 a favor del otro. Entonces, como que no encuentras una especie de esquema de fraude organizado que te permite explicar un montón de cosas. Por ejemplo, ¿Tú lo encontraste? Creo que sí, creo que lo hemos encontrado. Y precisamente en el enfoque nuestro que tú has mencionado, lo que estamos haciendo es que esto articule temas previos a la elección que fueron noticia, pero que no están en la discusión. Por ejemplo, el acarreo de votantes, ¿no? O el tema de las denuncias sobre el voto de muertos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando tú ves simplemente el acta de votación, no lo encuentras. No lo puedes encontrar. Entonces, la idea es cómo podrías tú ver de alguna manera el contexto general de la elección, no solamente el día de la votación, ni no solamente el acta, de tal manera que todos estos hechos que hemos ido viendo a lo largo de las semanas o meses antes de la elección tengan sentido, caigan en una figura más integral, más holística de todo el tema, ¿no? Entonces, ese es el trabajo. Tu análisis apunta a estas últimas horas en las que el MAS está desesperado. Ya el país habla de fraude, pero necesita esos 30.000 votos, esas 150 actas para voltear el resultado. ¿Dónde lo consigue? Bueno, lo ha conseguido a ver, hasta que termina a nivel nacional el cómputo, excepto por Chuquisaca, por Potosí y por 4 meses en el Beni. Eso es lo que faltaba. En el caso de Potosí, ya se había cumplido el cómputo hasta el 77 hasta el 80%, para poner números redondos, y faltaba un 20%, ¿no? Entonces, ese 80% significaba alrededor de 310.000 votos computados, y el 20% alrededor de 80.000 votos adicionales, ¿no es cierto? En esos 75% ya computados, ¿quién ganaba? Ganaba el MAS, pero muy ligeramente. Entonces, si tú veías el cómputo, digamos, el famoso tema del TREP y la proyección del TREP, si tú proyectabas lo que teníamos ya como resultado parcial hasta el final, con Potosí y Chuquisacas incluido, yo publiqué una pequeña nota interna en la que decía, no hay forma de que pasen el 10% si continúa la proyección de la tendencia. Es decir, si tú estás tomando una muestra del 80% de tu universo, lo que vaya a pasar en el 20% restante ya no importa. No sino que va a seguir la misma tendencia del 80%. O sea, entonces no va a haber cambios. Eso era lo que todos esperábamos. Esperar, ¿no? ¿Qué hicieron entonces, Enrique? Fíjate, el tema tiene una historia un poquito retrocediendo un poco, porque una primera cosa que nos llamó la atención cuando se publicó el padrón oficial para esta elección
Más allá de los reclamos de Carlos Bert, por ejemplo, que decía que estaba muy inflado y todo aquello, el problema es que es bien difícil que tú puedas decidir si efectivamente el padrón está inflado o no, porque tenemos datos de un censo que no es creíble. O sea, tenemos datos de población que bailan por todo lado. Entonces, decir si el padrón es del tamaño correcto o no es como que un terreno medio gelatinoso. Pero este padrón lo publicaron además por grupo etario, es decir, cuántos habilitados había, por ejemplo, entre 18 y 25 años, entre 26 y 30, etcétera, etcétera. Por edad. Por edad, ¿no? Hasta llegar a 61, a 65 y 66 o más. Entonces, lo que hicimos es un poco analizar este comportamiento inicialmente y vimos que hay comportamientos un poquito raros que no siguen la lógica estadística. Por ejemplo, tienes el departamento de Potosí, para entrar definitivamente al tema, que es el departamento con la menor esperanza de vida al nacer. Mientras el promedio nacional al año 2015 era de aproximadamente 67 años, y Santa Cruz era casi 70 años, 69.6 más o menos. El caso de Potosí era 62 años. Tiene la población la menor esperanza de vida de todo el país. Y uno entiende condiciones de vida, los cooperativistas mineros, la forma de trabajo, uno entiende que corresponde a la realidad. Correcto. Pero cuando tú ves la distribución del padrón, te encuentras que Potosí tiene la mayor participación de personas por encima de los 66 años. O sea, tiene más viejitos que en el resto del país. Claro. Por ejemplo, en promedio nacional es alrededor de 10% de viejitos de 66 o más. Creo que ya estamos cerca de... No, estamos tú y yo ahí adentro, claro. Entonces, encuentras que más o menos el 10% queda esto, ¿no? Tienes departamentos como Pando, por ejemplo, donde es el 5%. En Cochabamba o en Santa Cruz alrededor del 8 o 9%. Pero en Pando llega al 15%. Perdón, en Potosí llega al 15%. Entonces, este fue un primer dato esto que ya llamaba es la rarísimo. atención, ¿no? Que llamaba la atención. O sea, entonces, a ver, para subrayar qué es lo anormal o lo que llama la atención, que en Potosí resulta que tiene en el padrón electoral más personas registradas mayores de 66 proporcionalmente. años. Proporcionalmente. Tiene el 15%. Frente a un 10% nacional. Eso. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces, cuando llegaron los resultados, vino el famoso tema del TREP, de que se paraba o no se paraba, pero para evitarnos entrar a un terreno medio... también medio embarrado de si el TREP estaba bien o estaba mal, nos hemos dedicado solamente a ver los cómputos, el cómputo oficial. Y hasta que se para el cómputo de Potosí en su primera parte, cuando llegó al 77.8%, Comunidad Ciudadana había logrado el 48.3% de la votación y el MAS había logrado alrededor de un 30% de la votación. ¿Sí? Pero cuando se reinicia, o sea, ganaba Carlos Mesa. Ganaba Carlos Mesa hasta el 77.8%, hasta el 78%. Ah, porque primero dijiste que ganaba el MAS por un poquito porcentaje, pero, a ver, al 77%, antes de que hayan los incendios, el conflicto y todo eso, ganaba Mesa con 48%. Con 48%. Y el MAS tenía 29% aproximadamente. Pero Bueno, cuando o sea, se reinicia, por 10%, por 10%. era altísimo. Cuando se reinicia el cómputo para este 20% que faltaba, 22%, la cosa se vuelve totalmente, ¿no? La Comunidad Ciudadana cae del 28 al 13% y el MAS sube del 30 al 73%, ¿no? Entonces ya esto te llama la atención porque si este es el 80% del total, lo que venga en el 20% no puede diferir voltear un poquito, pero no puede voltearte absolutamente todo. Además, en esa proporción. Claro, aquí estamos hablando de 310,000 votos válidos y aquí estamos hablando de 80,000 o 90,000. Entonces, es muy difícil imaginarte que con esa pequeña parte de la torta se haya voltado la elección. Y eso es lo que nos llamaba la atención y queríamos ver cómo se explicaba esto, ¿no? Entonces, en resumen, cuando tú ves el voto en Potosí en el primer cómputo, Comunidad Ciudadana recibe alrededor... y ese es el tema. Lo que te mostraba antes era la relación entre de votos válidos. Y aquí es del total de la votación. Comunidad Ciudadana había recibido 109,000 votos y el MAS había recibido 123,000. Estaba un poquito por delante en total. Y en el segundo cómputo, Comunidad Ciudadana solo recibe 10,000 y el MAS recibe 60,000 aproximadamente. Y en total se vuelve entonces totalmente la elección, de tal manera que Comunidad Ciudadana recibe 120,000 y el MAS 180,000. A ver, entonces cuando el Tribunal Electoral de Potosí reanuda el cómputo... Fuera de Potosí... Eso es importante. ¿En qué circunstancias reanuda este segundo tramo, que es el
esencial para darle el triunfo, el aparente triunfo a Evo. Claro, con el argumento de que se había quemado el Tribunal Electoral Departamental, entiendo que reinician el cómputo, no me acuerdo si es en Chayanta o en Guanuni o en algún lugar. Pero obviamente, de acuerdo a la ley, eso no era muy normal, no era muy legal. Pero se reinicia y además sin veedores, sin delegados de los partidos. A puerta cerrada, rodeados de masistas, todos masistas, el Tribunal Electoral, todos. Bueno, y se lo hace a puerta cerrada. Y cuando termina el cómputo, resulta que... Entonces, cuando tú ves el total de esto, en este segundo, entre el primero y el segundo tramo, o en el segundo tramo, el MAS recibe 46,000 votos más que Mesa en el segundo tramo, ¿no? Lo cual era más que suficiente para tumbar el poquito que le faltaba al MAS para tener los 10 puntos o por encima de los 10 puntos de diferencia. O sea, necesitaba 33,000, dijiste. 35,000 máximo. 35,000 para diferenciarse en los 10 puntos de Mesa, y en Potosí obtiene 46,000. Misión cumplida. Misión cumplida, ¿no? Misión porque, cumplida. Claro, porque esto, fíjate, de la votación total, que eran unos 80,000 votos, se recibe más del 50% y da la vuelta. Y esas actas eran del campo, porque el argumento es, no se preocupen, esos votos son del campo. Bueno, no, porque en realidad, a ver, en la primera parte, en el primer tramo, se escrutaron alrededor de 1.800 actas, 1.770, 1.800 actas. Y en el segundo tramo, alrededor de 600 actas, ¿no? En el primer tramo estaban involucrados absolutamente los 40 o 41 municipios de Potosí. Y en el segundo tramo, de las 600 actas, también estaban todos los municipios, bueno, 36 de 41, pero también incluían a la ciudad de Potosí. O sea que la muestra... No era solo el campo. No era solamente el campo, era una muestra representativa de todo el departamento, y por esa misma razón es muy difícil imaginar que se hubiera roto tan marcadamente la tendencia que tenía marcada ya al 80%. O sea, huele a fraude. Ahora, la pregunta huele a milagro. Tan buena gente que eres. La pregunta es, ¿qué hicieron? Bueno, entonces, cuando tú ves, la primera cosa que llama la atención es lo que te había mencionado antes, ¿no? Cuando tú ves el padrón electoral y lo ves por grupo etario, ¿no es cierto? Por diferentes por edades, encuentras que, en general, digamos, en los jóvenes, casi todos están alrededor del 20-21% de población, y vas siguiendo por los tramos de edad hasta que llegas al tramo de edad de 66 y más de 66. Y en este tramo, el promedio nacional es de alrededor del 10.3%, o sea, de personas mayores de 66 años, ¿no? 10% en toda la población nacional. Tienes departamentos como Pando, que tiene un 5%, Beni un 9%, Santa Cruz un 8%, y Potosí tiene un 15%. Aparece sorprendentemente con la mayor cantidad de personas mayores de 66 años. Muy bien. ¿Qué crees que hicieron con esta población? Ese es el tema. ¿Cómo podemos explicar el asunto? Si te fijas, cuando uno ve la distribución de la población con los datos del INE, de la población en general, encuentras que tienes un comportamiento, digamos, ese es el referente, esa es la distribución de la población, no de un padrón. Pero cuando tú comparas contra esa distribución de la población que tiene el INE con la votación, con el padrón, encuentras que coinciden casi exactamente. O sea, el padrón refleja la población nacional. Pero tienes en el padrón datos mayores y datos menores. Por ejemplo, en la población de más de 65 años, a nivel nacional es 10%, pero tienes departamentos que tienen un 5% y tienes Potosí que tiene un 15%. Hay una distribución. Está bien, pero ¿cómo eso afecta en la votación, en el fraude? Lo que queremos ver es en qué medida estos segmentos han participado o qué contribución a la votación total han tenido estos segmentos, ¿sí? Recordándote nuevamente que la esperanza de vida en Potosí es de 62 años, mientras la nacional es 67, y departamentos como Santa Cruz tienen casi un 70%. Entonces acá tenemos el primer cómputo, pero como teníamos los datos del padrón por mesa y teníamos los resultados de la elección por mesa, podíamos comparar qué segmentos, qué mesas habían votado y a qué segmento de la población correspondían estas mesas, ¿no? Entonces hicimos este cálculo para el primer cómputo y para el segundo cómputo. Y cuando tú ves cómo se distribuía la población etaria, en general se comparan el primer cómputo con el segundo cómputo. Pero cuando vas a la asignación del voto, resulta que en un segmento de los más viejitos, que habían en el primer cómputo aportado con 8% del voto, en el segundo cómputo aportan con 23% del voto.
O sea, en el primer cómputo, donde se habían escrutado 310.000 votos, ese segmentito contribuía con 15.800 votos. Y en el segundo voto, que solamente eran 80.000 votos, ese mismo segmento contribuye casi con la misma cantidad de votos al MAS. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo esto es que por alguna razón, en este otro segmento, en el segundo segmento, hay una especie de inundación de votos de viejitos que le dan al MAS realmente un margen de 13.500 votos respecto a Comunidad Ciudadana. ¿Sí? Esto... Para hacerlo facilito, entonces, Enrique, cuando el MAR reanuda el escrutinio en Potosí, a puerta cerrada, rodeados de masistas, en esos votos, en esas actas, la participación de personas mayores de 66 años le dan el triunfo al MAS. Sí. Lo cual es absolutamente raro, casi imposible. Claro. Efectivamente. Lo que tú decías, el milagro azul. Claro, porque fíjate, si estás hablando de alrededor de 20.000 votos, digamos, en ese segmento de población, encontrarías que para que esto se dé, encuentras que la participación de personas, ya voy a hablar de más de 60 años, no solamente 66, de 60 o más años, de las 20.000 personas que votaron, casi 10.000 tendrían que haber sido personas de más de 60 años, lo cual eso es absolutamente imposible en cualquier distribución poblacional. Pero 10.000 sería el 50%. Claro, de esos 20.000, pero te digo, ¿no? Y tienes casos extremos donde tienes más del 50 o 60% de la población. Pero fueron 14%. No, 14.000 votos sobre votos del MAS. Fíjate, en el primer cómputo... Permíteme preguntarte, claro, a ver si puedo... Para que no nos tranquemos con números. Exacto. En esa segunda vuelta del escrutinio, estamos hablando de Potosí. Muy bien, en esas actas que escrutaron, ¿qué participación tuvo la población mayor de 66 años? Aquí viene un tema importante, a ver, para retroceder un poquito. El acta como tal te marca votos. No te dice, la edad de la persona. No te dice la edad, claro. Entonces, lo que esto está apuntando es este exceso de votación, que pase de un 8% de ese segmento en la primera votación a 20%, a 23% en la segunda votación, el mismo segmento de población dice algo no está bien. Esto ya es un indicio de que el problema no es un problema de digamos, manejo informático del tema, sino que acá el padrón estaba direccionado de esa manera. Es decir, han inscrito personas con doble carnet, qué sé yo, haciendo votar muertos, lo que tú quieras, pero esto ya te pondría una señal de alerta respecto a la biometrización del padrón. ¿La biometrización funciona o no funciona? A ver, no sé cómo lo hicieron, pero hicieron votar, se supone, a personas mayores de 66 años, lo que hace suponer que somos pues las personas que nos morimos más rápido, es decir, que murieron, que ahí registraron, habilitaron personas que ya estaban fallecidas y que las hicieron votar. Y por eso el porcentaje de gente mayor de 66 años es muy significativo, es demasiado significativo. Sí, como te digo, es absolutamente irreal. Y que ese voto, obviamente como el muerto de verdad no vota, sino que vota el que lo hace votar, ese es el caudal de votos del MAS que le dio al final la victoria a Evo Morales. A lo que estaría apuntando es que al establecer esas mesas de votación, al asignar los habilitados a esas mesas de votación, se habilitaron a carnets o de personas fallecidas. Y después ya quién votó no importa. Claro, ¿no? claro, final, claro. Si Eso no se puede saber. Ya no se puede saber, ¿no es cierto? Pero ya estaban habilitados esa gran cantidad. Entonces, esto parecería... Lo que tú notas es que en esas últimas mesas, los habilitados mayores de 66 años son de una cantidad demasiado grande. Imposible, estadísticamente es imposible, ¿no? Es imposible. Que si uno revisa eso, los habilitados, no como votaron, pero los habilitados, que es la sospecha, seguramente gran parte de ellos ya está muerto. Tendría que ser, porque te digo, no explicas que en una comunidad puedas tener 70% de viejitos mayores de 60 años. No hay forma.
No hay forma, o sea, y además que asistan a la votación y todo lo demás. Entonces, si tu promedio nacional es 10%, ya el promedio departamental 15%, no vas a esperar que una comunidad tenga 50, 3 o 4 veces más el promedio departamental, ¿no? Estadísticamente es tremendamente forzado. A ver, para rematar con los datos. En ese último tramo, la segunda parte del escrutinio Sí. en Potosí, ¿cuántas mesas? Alrededor 600, te digo cuántas mesas. En esa segunda parte, segundo cómputo, ¿está sí, acá? No tengo el número de mesas, pero son 600... ¿Cuántas actas más o menos? 640 actas. Más o menos 640 actas. ¿Significaban 22.000 votos? ¿Cuántos? ¿46.000 votos? ¿Cuántos votos estaban en juego? En total, en esas Segunda parte. 86.000 votos, 86.500. 86.500 votos. Ujú. Muy bien. De estos 86.000 votos, el MAS obtuvo ¿cuántos votos? El MAS obtuvo 57.000 votos. 57.000 votos. Es decir, se llevó todo. Se llevó todo. Y el pobre de Carlos Mesa recibió 10.300. 10.000. Mm. Es decir, por cada 5 votos para el MAS, un hito para el Mesa, en esta segunda parte. ¿Y tú crees, de esos 57.000 votos que obtuvo Evo Morales, cuántos de esos votos vinieron de personas mayores de 66 años? Entre los habilitados en cada mesa, ¿qué porcentaje de mayores de 66 años había? Es que, nuevamente, lo que estamos hablando es del rango de la distribución. Sí, de habilitados, entre los habilitados. Entre los habilitados, no tengo el número exacto, pero fácilmente serían... a ver, déjame reflexionar un momentito. Estamos hablando de mesas en las cuales la participación de adultos mayores, Sí, frente a un promedio de 15% departamental, Sí. superaban entre 25 y 50%, ¿ya? No hay forma, la probabilidad de que eso suceda. pero espera. ¿Quieres decir que en estas mesas, en estas últimas 600 mesas, los habilitados, porque se sabe por edad, no sabemos cómo votan, pero se sabe quiénes votan, ¿verdad? Claro, ¿quiénes estaban habilitados? ¿Quiénes Por estaban habilitados? Entre los habilitados tú encuentras que en estas últimas mesas, el 25 o 50% en algunas mesas de los que estaban habilitados eran mayores de 66 años. Sí. Sí. Aquí está el dadito resumen. Bueno, ese pedacito de esas 640 mesas, Ujú. ese pedacito que te digo que salta del 8% al 23% De mayores. de mayores, Ujú. representaban 141 meses. ¿Sí? ¿Ya? Esas 141 meses, ¿no? Ujú. A ver, ¿dónde está el dato? Le generaron, esas 141 meses, le generaron además una ventaja neta de más de 13.000 votos. Ujú. Más de 13.000 votos, ya estamos muy cerca de lo que te decía al principio, de los 15, 16.000 que requerías para tumbar el asunto, ¿no? Estamos hablando de 141 mesas de un total de 600. Sí, ¿no? sí. Y que además, esto no precluye que, o invalida que en las previas 1.800 mesas también hubieran habido este tipo de efectos, fraude, claro. De efectos, ¿no es cierto? Estamos hablando de la colita. Pero esas 141, en esas 141 metas, el promedio de personas mayores de 61 años era 38%, ¿ya? Que variaba en realidad entre 28 y 45% frente al promedio nacional de 15%. Es decir, es estadísticamente... O sea, no hay forma que tengas. todos los mayores de Potosí resulta que se inscribieron en esa mesa. En esas mesas. Sí, eso no es posible. Es decir, si uno haría una auditoría seria y agarra una de estas mesas, Las 141 mesas. las 141 mesas y dice, bueno, quiero ver si realmente están vivos, ¿no? Los 200 acá, a ver, mayores de 66 años, vamos a citarlos. Tú presumes De que repente no va a haber muchos asistentes. no van a haber muchos asistentes. Es decir, si uno agarraría esos habilitados y compara con los certificados de muertos, es posible que tú hagas explotar esto. Como te digo, yo creo que la ventaja de este enfoque es que nos ha permitido, desde una concepción muy gruesa,
identificar 140 mesas que te generan 13.000 votos que te pueden haber dado vuelta al asunto. Entonces tú puedes entrar a esas 140 mesas que es totalmente manejable y entonces puedes ver qué hay en estas mesas, ¿no? Y por ejemplo, de esas 141 mesas hay cosas interesantes. 13 tienen causales totales de nulidad, como que por ejemplo no tienen jurado, no hay las firmas, no hay los delegados, no hay las huellas, cosas por el estilo, ¿no? 66 no tienen ningún delegado de partido. Entonces, la oposición ni vio qué ni pasó vio, ahí. ¿no? Entonces no sabemos qué pasó ahí. 44 solo tienen un delegado del MAS. Entonces, si tú más 64 más 66, o 44 más 66, estás hablando de 110 o 120 mesas que Los partidos no pudieron ver nada. la oposición no vio nada. 5 tienen un delegado del MAS, pero que no tienen huellas. O sea que en principio no se sabe quién es él. 5 identifican delegado del MAS y al menos de otro partido. Y aquí está lo interesante. 9 actas tienen delegados del MAS y de CC, y otras 9 mesas solo tienen un delegado de CC. Pero como podíamos saber qué mesas eran, y en las actas hay el nombre de los delegados, hemos hecho la consulta a Comunidad Ciudadana para ver si esos eran efectivamente sus delegados. Y la respuesta es que ninguno de esos delegados está en su base de datos de delegados del partido. O inventaron. Se Entonces, inventaron. nuevamente, hay otro indicio más de un mal manejo. Súmale a eso que, por otra parte, otro grupo de trabajo ha identificado que prácticamente, no solamente en estas mesas, pero en general, se han borrado los datos del origen, de la fecha de creación de las imágenes de las actas. El hecho de que... ¿Cómo así? A ver, o sea, otra vez, en cámara lenta. Cuando tú tomas, o sea, para mandar Para el el acta TREP. al TREP o incluso para mandarla a A la corte. la corte, se toma la imagen del acta. Y al tomar Una la imagen fotografía. del acta, todos los celulares, todas las cámaras ponen un código, ¿no? Que se llama el dato eximo, el metadato, en el cual está el La tipo de fecha. cámara, está, en fin, la iluminación, un montón de cosas, y la fecha cuando se ha tomado esa fotografía. Y hay varias denuncias en que han tomado algunas de las imágenes y resulta que habían sido tomadas 5 o 10 días antes de la elección, ¿no es cierto? Y en todo este grupo, cuando tratamos de validar eso, encontramos que ya ninguna de estas actas tiene metadatos, se han borrado. ¿Por qué se borrarían esos datos si fuera una elección honesta y transparente? Obviamente que sería más bien un respaldo para garantizar que todo se sucedió el día de la elección y todo lo demás. Entonces vas sumando una serie de indicios que te dicen, bueno, aquí hay algo que definitivamente no cae en la lógica, en la racionalidad, en la matemática y todo. Ahora, pensando mal, que es la forma... La forma de pensar. No, es la forma de acertar, ¿verdad? Es posible que este tribunal parcializado ya tenía para el final determinadas actas que ya las llenó, que ya, ¿no? 15 días antes de la elección. Ya les había sacado la foto y el día de la elección manda esa acta reemplazando a la auténtica. Esto es posible. Sí, definitivamente. Bueno, el hecho de que si ha tenido una elección sin delegados de los partidos, una cosa bien en familia. Y tú con un también, escrutinio a puerta cerrada y tú del además, MAS. tú como corte electoral, sabías cuántos de los habilitados en esas mesas eran Fraudulentos, fraudulentos. Entonces, para ti es muy fácil jugar con las cifras y los números, ¿no es cierto? Y hacer aparecer casi cualquier número, resultado. ¿no es cierto? Eso. Entonces, te digo, preocupante, porque acá te está diciendo que no estamos frente solamente a un tema de manipulación informática de los resultados del cómputo, sino que estamos frente a algo que se ha venido tejiendo con el traslado de personas, con el tema de que de repente una persona tenga 2 o 3 o 4 carnes de identidad, en fin, todo ese tipo de cosas. Y algo peor, institucionalmente, es un fraude institucionalizado porque esta habilitación fraudulenta de personas fallecidas y que son mayores de 66 años a determinadas mesas, eso solo lo puede hacer el Tribunal Electoral. Claro, efectivamente, por eso te digo que esto es tan triste, tan preocupante, porque te dice, si esto es cierto, ¿no? Cosa que no tengo razones para dudar que no sea así, hay que cuestionar efectivamente todo el auditaje que se ha hecho al padrón, todo lo que se ha hecho el manejo del padrón en los últimos 60 o 90 días, cuando se ha despedido a tantos técnicos y todo lo demás, ¿no? Entonces nos pone en una situación donde efectivamente no tenemos algo a lo que aferrarnos como institucionalidad creíble. Enrique, muchas gracias por tu visita. No, gracias por la invitación, Marita. Este trabajo lo podemos imprimir.
Sí, por supuesto, yo te lo envío. Aquí tenía algunos ejemplos de las actas de los delegados, en fin, ¿no? De las cosas que... Mira, Sin jurado. Hay un acta sin jurado. sin jurado. Sin huellas, ¿no? Hay superposiciones, hay, bueno, un montón de factores que habría que ir analizando. Pero en estas son realidad, las actas que deberían ser inválidas legalmente, pero que están computadas, ¿no? Y que son las del triunfo. Estas son las definitivas. Estas son las de la recta final en las que Evo Morales toma ventaja frente a Carlos Mesa. Se garantiza estar por encima del 10%. Grave, grave. Grave y claro. Grave y claro, sí, Sí, lamentablemente. interesante. Claramente grave. Enrique, muchas gracias. Gracias Hacemos a ti. una pausa y ya vamos a la recta final del programa. Usted está en compañía de Radio Cabildeo Digital.